Primer movimiento. El mundo desde la universidad. O escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Nos quedan 2 horas. Candidata Luisa Iglesias, le quedan 2 horas. Yo, no, ya no sé, se me ocurrió. No se ponga nerviosa sin leer su papelito, Luisa Iglesias. No tiene que leer su papelito. Miguel Ángel Quemain, ¿estás listo para esta segunda hora? Sí, tenemos una segunda hora muy interesante. A lo largo, es interesante en un medio electrónico hacer cosas que se acumulan, ¿no? Que es parte del espíritu de la UNAM. Descarga Cultura forma parte de una memoria, como muchas de las cosas que se vienen haciendo en este tiempo corto. Vamos a tener en un rato el balance de campañas en Tabasco y Veracruz. Creo que es importante hacer este cierre de este ajuste de cuentas para todas las personas que tienen que ver con sus estados, que van a votar, hacer este balance de lo que ha significado la vida en sus estados, la vida en la ciudad, y tomar las mejores decisiones, ¿no? Y lo que va saliendo en cada caso, por ejemplo, cuando hablábamos de las poblaciones wixárika que se están negando en ciertas partes del país, que se están negando a participar en la elección por una serie de objeciones que tienen con respecto al uso de sus tierras. O sea, sí se están dando situaciones diversas en el país que merecen que nos sentemos a discutirlas. Pero por lo pronto nos vamos a ir a nuestra nota nacional, no sin antes saludar, por supuesto, a nuestros amigos de TV UNAM, a los que se integran a esta transmisión en www.tv.unam.mx, en el canal 120 y en el 20.1. Justamente hablando de este tema de los candidatos en otras latitudes, no solamente los de la presidencia, los del debate chilango, etcétera, etcétera. Hay que decir, pues, con mucho dolor y con mucha indignación, que justamente el día de hoy se habla de este candidato número 46 asesinado en un proceso electoral, Omar Gómez Lucatero, candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, y seguiremos contando. Yo espero que no, pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué hacemos todos como ciudadanos y como electores también para evitar que este tipo de tragedias sigan ocurriendo en nuestro país. Un poco de música y ya de ahí nos vamos a nuestra nota, a lo mejor para bajar. Nota nacional. Tenemos ya esta nota nacional en torno a las campañas en Tabasco. En Tabasco los ciudadanos acudirán el 1 de julio para elegir gobernador, 21 diputaciones locales de mayoría, 14 diputaciones locales de representación proporcional y 17 ayuntamientos. Los aspirantes a la gubernatura son Adán Augusto López, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Gerardo Gaudiano Rovirosa de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, Georgina Gina Trujillo del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Paz Ojeda de Nueva Alianza y Jesús Alí de la Torre, candidato independiente. Cabe señalar que hace unos días el Partido Verde Ecologista de México le retiró la candidatura al gobierno de Tabasco a Óscar Cantón Cetina por expresar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. El balance de la campaña electoral en la entidad, cuáles son los temas, qué se está manifestando y cuáles son las perspectivas. Para ello nos acompaña Maritza Calero, periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es gerente de Capital FM Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo estás, Maritza? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes y un placer estar con su auditorio. Un gusto escucharte, nos da muchísimo gusto poder hablar de estos temas que bueno, son difíciles. ¿Qué está pasando en esta campaña? Mira, Tabasco, para que nuestro público pueda entender un poco más, hay un dicho que reza que Tabasco produce dos cosas, petróleo y políticos. Así que el aspecto político en Tabasco es algo muy importante. Inclusive las mesas de diario, en una comida, en un desayuno, en una cena, las familias pueden tener una división política importante. Por eso tan trascendente es este momento, porque en Tabasco se come, se desayuna y se cena política. Y efectivamente, como ustedes han comentado, es un panorama que se ha venido manifestando complejo. Ya teníamos una tendencia, pero se ha venido cerrando a favor del candidato por la alianza Juntos Haremos Historia, por el efecto que pretendemos vaya a crearse
como fue hace 3 años el efecto López Obrador, donde el candidato a la nación, a la presidencia nacional, estuvo cobijando algunos candidatos a presidencias municipales y a diputaciones, y eso fue lo que hizo que ganaran. Entonces seguramente estamos proyectando que esto pudiera darse de nueva cuenta. ¿Cómo se vive en Tabasco, que justamente además de ser un Edén, es un Edén lleno de políticos? ¿Cómo se está viviendo? Tabasco es muy oficialista, es muy tradicional y muy convencional de pronto en su visión política, y sin embargo se han dado cosas interesantes. ¿Qué resaltarías tú, Maritza? Mira, recordemos que nosotros ahorita tenemos un gobierno que está dirigido por el PRD. Durante más de 70 años fuimos un gobierno dirigido por priistas. El sexenio pasado precisamente el PRD pues ocupa los nuevos cargos, y entonces ahorita lo que se está visualizando es que el PRD está poniendo todo su embate y toda su fuerza con esta coalición que es PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para continuar otros 6 años en el poder, mientras que Morena, con la alianza Juntos Haremos Historia, ellos están viniendo con una fuerza avasalladora con el efecto López Obrador. Pero, por ejemplo, en el caso de la representante del PRI, Gina Trujillo, ella está haciendo una importante labor en cuanto a ser la única mujer de todos los candidatos, y esto le está dando un punto que pudiera ser aprovechado a su favor. Se está manejando en tendencia de tercer lugar o segundo lugar, dependiendo el proceso electoral, y también tenemos a otro personaje que ha también ido ganando terreno de Nueva Alianza, Manuel Paz, que como su personalidad es una personalidad muy fuerte y muy luchadora, entonces está ganando nuevos adeptos. Tenemos también por otra parte a Jesús Salí de la Torre, que es un candidato independiente y que él pues está haciendo su esfuerzo, pero al parecer no le van a alcanzar los números. Sí. Y fue un momento muy importante precisamente hace unos días, donde el representante del Partido Verde Ecologista de México, Óscar Cantón Centina, fue inhabilitado para ser candidato a la gubernatura. ¿Por qué? Porque desde el primer debate en Tabasco hubieron 2 debates a nivel estatal. Desde el primer debate él se proclamó a favor de Andrés Manuel López Obrador, y obviamente esto vino con una jalada de oreja de la dirigencia nacional, hasta que hace unos días fue inhabilitado. Así que por lo pronto, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Pues que tanto el PRD, PAN y la coalición de Movimiento Ciudadano están queriendo jalarse al Partido Verde Ecologista, y por otra parte el PRI también le dice, pues nosotros también te damos la bienvenida, y eso es la circunstancia que en este momento se está viviendo. A ver, pues todo el mundo le quiere dar la bienvenida al Partido Verde Ecologista, pero es un poco demasiado tarde, faltando 10 días. A ver, ¿qué pasa con el tema justo del Partido Verde Ecologista? ¿Qué pasa con las boletas? ¿Una vez más vamos a tener un enredo por ahí o cómo ves, Maritza? Así es, ese es el tema, porque estaban tratando de sacar a un nuevo candidato de las filas del Partido Verde Ecologista para que saliera en lugar de Óscar Cantón Cetina. Por las premuras de los tiempos ya no va a ser posible. Entonces aquí lo que estamos visualizando es que pudiera haber una alianza, pero como dices tú, ya las boletas están impresas, ya el escenario estaba escrito, y aunque se uniera a una u otra, a una coalición o a un otro partido, en este caso el PRI, no es tan fuerte aquí el Partido Verde Ecologista, por lo tanto los números no serían tantos en dado caso de sumarse a alguna coalición o a algún partido. Aquí en Tabasco vemos 3 partidos fuertes, que vendría siendo en este caso Morena, la coalición de PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI, en ese preciso orden. Y aquí la sorpresa sería que remontara en números la candidata mujer, precisamente porque parte de su campaña la está girando a que es la única mujer. Es muy interesante porque digamos que Roberto Madrazo, después de todas las pérdidas que tuvo al interior del PRI, se dedicó a ser un gran empresario en Tabasco,
y su hijo Francisco Madrazo Rojas pues es el líder, es el que coordina el Partido Verde, y han hecho esta alianza con Cantón Cetina justamente porque a partir de un medio de comunicación como los que él ha dirigido llegan prácticamente a todos los municipios, tiene reporteros en todos los municipios, digamos, es un gran eslabón de control en municipios que están muy lejanos de Villahermosa y que al mismo tiempo mantienen comunicación como hoy se mantiene por vía celular y que son muy activos en reportar todas las cosas que pasan en las presidencias municipales, ¿no? Así es, para el público que nos está escuchando en la Ciudad de México, el que fuera candidato Óscar Cantón Cetina por parte del Verde Ecologista de México es dueño del medio de comunicación periodístico más importante en la entidad. Como bien tú apuntabas, tiene gran publicación en el estado, es vamos a llamar el número 1 en cuanto a circulación y opinión, por lo tanto le abonaba mucho al Partido Verde Ecologista, pero hay que recordar que también es amigo personal de Andrés Manuel. Sí. Entonces esto al momento de venirse a sumar con la alianza de Morena y esta coalición llamada Juntos Haremos Historia, pues viene también a abonar a su campaña. De hecho, ahorita ya extraoficialmente lo acaban de nombrar como coordinador de algunos temas de campaña para previo al cierre precisamente de Adán Augusto López Hernández, quien es el candidato por esta coalición. Una última cosa, Maritza Calero, a reserva de que tengas algo más que contarnos, pero hemos estado hablando, y ayer lo mencionaba quien habló sobre Puebla, de lo que se juega y lo que sucede a nivel de los municipios. Creo que Tabasco no es la excepción. Los municipios terminan siendo pues una especie de cacicazgos. Quienes han gobernado durante cierto tiempo se quedan ahí o ponen a parientes, digamos. Esposas, hijos, etcétera. Esposas, hijos, parientes, compadres. Y no hay realmente una transparencia, digamos, lo sabe todo el que está ahí adentro, se sabe ya entre todos, pero no cambia mucho. ¿Qué sucede en este sentido en Tabasco? Exactamente lo mismo que yo creo que se da en el resto del país, porque sucede esta misma cuestión. Por ejemplo, cuando no logran ser candidatos porque la equidad de género se tiene que dar, entonces ponen a la esposa. Aquí hay lo que nosotros llamamos las Juanitas, hay varias Juanitas. También tenemos hijos de quienes están en funciones ahorita como pues presidentes municipales que están en campaña para diputación. Es exactamente lo mismo que se da y es conocido de todos. Y no hay un verdadero cambio, porque lo único también que pasa es que si un partido político a mí no me da la oportunidad de llegar, entonces me salto al otro partido y tal vez ese otro partido me dé la oportunidad de llegar más rápido, que eso es lo que está pasando. Hay muchos políticos que han estado, por ejemplo, en el PRI, se han pasado al PRD, y como ahorita el PRD trae unas situaciones en cuanto a votos, se pasaron a Morena. Tal es el caso de quien está jugando para la presidencia municipal del centro, que así ha sido su trayectoria política. Cabe mencionar que, por ejemplo, tenemos 17 municipios. De estos 17 municipios, donde se encuentra la actividad económica y la cabecera del Estado es el municipio del centro. Y reza una tradición política que quien es presidente municipal del centro casi la tiene libre para poder ser el próximo contendiente a la gubernatura. Tal fue el caso del hoy candidato Gerardo Gaudiano Rovirosa, que fue presidente municipal del centro, estuvo 2 años y ahorita está compitiendo para la gubernatura. ¿Con qué nos quedamos, Maritza Calero? ¿Qué estaremos esperando para los próximos? ¿Cuántos días nos quedan? 10 días. Documenta nuestro optimismo. Cuéntanos que Tabasco no está en 1980, por favor. Yo espero que la civilidad pues esté reinando con todos mis compatriotas y también con todos mis paisanos tabasqueños, pero sí, la verdad es que vamos a tener unas elecciones bastante competitivas. Sí. Se está previendo que hayan, pues por ejemplo, las estaciones de radio haya custodia por parte del gobierno, por parte de las autoridades, porque pues hay rumores de que en dado caso de que la situación no fuera favorable a uno u otro partido, pudieran haber tomas de estaciones de radio. Entonces precisamente por eso se están tomando estas situaciones de pedir
apoyo a las autoridades para tener una custodia, por ejemplo, de plantas transmisoras o de mismos estudios de televisión y de radio, claro. Pero pues al parecer todo está dirigiéndose a que va a haber un ganador por muchos votos, que se va a dar el efecto tal vez López Obrador, sí. Y que al menos en Tabasco no se va a hacer el voto cruzado, sino que tal vez haya muchos municipios y muchas diputaciones ganadas por Juntos Haremos Historia, que es sí. Precisamente por Adán Augusto López Hernández encabezada. Uh-huh. Justamente Oscar tiene una radio en nada menos que en Macuspana, es la radio Así que es. se oye. Vamos a ver qué va a pasar. Interesantísimo este análisis. Muchísimas gracias, Maritza Calero. Un abrazo para ti. Un abrazo para ustedes y estamos a las órdenes para todo el público y Venga. Por supuesto les invitamos a que sigan muy de cerca esta jornada electoral que será muy interesante. Muchísimas gracias. Nos vamos a Veracruz, quédense con nosotros. El 1 de julio, los ciudadanos de Veracruz elegirán gobernador, 30 diputaciones locales de mayoría relativa y 20 diputaciones locales de representación proporcional. De acuerdo con encuestas recientes, hay un empate técnico entre los aspirantes a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y Cuitláhuac García de Morena, PT y Encuentro Social. ¿Qué caos se traen ahí? Vamos a ver. Los otros candidatos son José Yunes Zorrilla, del PRI, Partido Verde Ecologista de México, y Miriam Judith González Sheridan, de Nueva Alianza. Manuel Carrillo, coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Electoral, informó el martes que observadores electorales de otros países vigilarán los comicios en la entidad gobernada por Miguel Ángel Yunes Linares, padre del candidato de la coalición por Veracruz al frente. Por Morena ha acusado a Yunes Linares de utilizar recursos públicos para imponer a su hijo en la gubernatura. ¿Será? ¿No será? Sí, finalmente hubo varias solicitudes de poner observadores internacionales y el INE hizo caso de esta cuestión. Así es. Balance de la campaña electoral en la entidad, cuáles son los temas, qué se está manifestando, cuáles son las perspectivas. Está con nosotros Israel Roldán, él es periodista independiente, colabora en Animal Político y preside la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. Buenos días, Israel. Hola, buenos días a todos en la mesa, al auditorio también. Israel, día. Ya teníamos muchas ganas de conversar contigo y de saber qué rollos se traen en Veracruz. Cuéntanoslo todo, por favor. Pues mira, sin duda, lo que se disputa el próximo domingo 1 de julio no es cosa menor. Ya en los antecedentes, en las cortinillas del inicio de mi participación, hablaban de todo lo que se disputa en Veracruz, la gubernatura, las diputaciones locales, vamos también en esto de presidencia de la República y senadores. No es cosa menor y como también bien apuntaban, el tema de las encuestas. Encuestas, unas y otras que se están haciendo públicas de manera semanal, de manera muy periódica, y lo que anticipan al menos estas encuestas por los resultados que arrojan en la intención de voto es que hacia el domingo 1 de julio habrá una especie como de cierre, digamos, complicado en esto de las tendencias. ¿Por qué? Porque las puntean los candidatos de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, por un lado, y por el otro, el candidato de Morena, PT y PES, Cuitláhuac García Jiménez. Las encuestas más recientes, seguramente ustedes se han dado cuenta de estas, los colocan prácticamente en un empate técnico. Sí. Inclusive, algunas encuestas como las que han dado a conocer organismos empresariales como la propia Coparmex han puesto por encima de la intención de voto al candidato de Morena, PT, PES, Cuitláhuac García Jiménez, lo que ha encendido, por decirlo así, las alertas o las alarmas en otros cuartos de guerra, como en el del panista perredista Miguel Ángel Yunes Márquez, que por toda la movilización que se ha visto, por los eventos cargados de gente, hay que decirlo también, no ha habido uno solo que no haya podido llenarse en cualquier municipio de Veracruz, pues ha encendido esto y se ha activado
así lo han dicho opositores al gobierno de Veracruz y opositores a la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, se han encendido esta maquinaria para hacer repuntar en los últimos días, prácticamente ya una semana del cierre de campaña, al candidato del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que había al menos transmitido esa idea de que punteaba en cada una de las encuestas de estos estudios de opinión que se están levantando muy constantemente acá en Veracruz. Hace unas horas circuló la aclaración de que la esposa de Javier Duarte no está indiciada por la PGR, que era una declaración que había hecho Miguel Ángel Yunes al respecto. ¿Esto cómo ha trascendido en el Estado? Mira, déjame contextualizar un poco. En las últimas semanas, después justamente de que estos estudios que se levantan con mucha frecuencia acá en Veracruz sobre la preferencia y la intención de voto, no ha favorecido a uno de los candidatos, o al menos como se esperaba, no ha salido con esta intención de voto que pudiera traducirse por el número de gente que asiste a los eventos. Se han venido haciendo anuncios muy similares como el que el día de ayer por la mañana hacía el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que ustedes saben, lo han dicho acá, es padre de el candidato del PAN-PRD al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Cuál fue el anuncio? El anuncio fue que, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República, ya se había solicitado la extradición de la señora Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, preso allá en la Ciudad de México, Javier Duarte de Ochoa, que ustedes recordarán, hace algunas semanas el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hacía público en un video que Karime Macías estaba perfectamente ubicada en Londres, en donde inclusive vivía en zonas muy exclusivas de aquel lugar londinense, ¿no? Ayer hace este anuncio en un videomensaje por redes sociales el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y de inmediato fue desmentido por la propia Procuraduría General de la República, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Bueno, que en automático el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha dicho que él ha sostenido charlas, conversaciones de manera personal y a través de mensajes de texto telefónicos con el encargado de la PGR en Ciudad de México y que le había manifestado que ya se había solicitado la extradición. Pero anuncios como estos se han venido realizando en uno y en otro momento, un día sí y al día siguiente también en el gobierno de Veracruz. Ayer mismo, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, Yunes Linares, anunciaba, además de esto de la extradición de la señora Karime Macías, también anunciaba la recuperación de bienes por parte de su gobierno de algunos exfuncionarios, colaboradores muy cercanos de Javier Duarte, que habían participado en el saqueo de la hacienda pública estatal. Ayer anunciaba incluso que el día de hoy viajaría a Houston, a Texas, para recibir 2 de las propiedades que su gobierno había recuperado. Y anuncios como estos se han realizado, te decía yo, de manera muy, muy periódica y muy frecuente. Los críticos, los opinadores también han dicho que estos anuncios ocurren en un momento en el que pues estaría por definirse lo que es la siguiente gubernatura de Veracruz. Estos anuncios sobre personajes señalados por corrupción han venido siendo acompañados de otro tipo de anuncios sobre los beneficios de programas asistenciales. En Veracruz opera desde el 1 de diciembre del 2016, cuando asumió la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares, el programa Veracruz Comienza Contigo. Pasó de entregar beneficios a 300,000 personas en condiciones de escasos recursos a algo así como 800,000 personas beneficiadas con este programa. En las últimas semanas, lo que se ha visto también, y así lo han documentado opositores al gobierno de Veracruz, concretamente el partido Morena y su candidato a la gubernatura, Cuitlagua García, ha sido la entrega de tarjetas de estas monederos electrónicos de tiendas muy bien ubicadas como Chedraui, en la que el gobernador ha dicho solamente son beneficios que entregan las tiendas a quienes son beneficiarios
beneficiados por este programa Veracruz Comienza Contigo, pero ha dicho que no hay recursos de por medio. Se han entregado becas a jóvenes, mismos jóvenes que también se ven, vale decirlo también, en los grupos de brigadas que están promoviendo el voto en, digamos, las ciudades más grandes de Veracruz, por supuesto promoviendo el voto para el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que es los partidos que abanderan a Miguel Ángel Yunes Márquez. Nos pregunta en redes Juan Ramírez Marín algo que creo que nos estamos preguntando todos, que sería increíble, bueno, lo comenta, sería increíble que los veracruzanos votaran por otro Yunes. ¿Sería increíble, Israel? Pues está empatado mira, hasta ahorita. No podría yo decir que es una charla generalizada acá en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto es que en las sobremesas, ¿no?, en estos sitios públicos, lo que se ha dicho, inclusive el tema muy procurado, muy impulsado por los propios abanderados de otros partidos, es que sería, como bien lo dice en redes sociales, increíble que Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, dos de los partidos que impulsaron la candidatura de su padre, ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pudiese ganar la elección. Ahora, si hubiésemos tenido esta charla hace algunas semanas, yo te hubiese contestado que se veía muy fácil que pudiese ganar la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez por todo el contexto, por todo esto que se había activado, esa maquinaria que ha sido señalada en el gobierno de Veracruz por impulsar la candidatura esa. El día de hoy lo que se ve es otra cosa, ¿no? Y si bien ha habido encuestas, como la más reciente encuesta el viernes pasado de un medio de circulación nacional, el Universal, para ponerle nombre, ha puesto 5 puntos arriba a Miguel Ángel Yunes Márquez del candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez. Lo que es cierto es que el resto de encuestas sí están dibujando un resultado muy, muy cerrado para el domingo 1 de julio. Israel, el día de ayer, si no me equivoco, estuvo José Antonio Meade en el puerto. Sí. Cuéntanos un poco de qué abona o qué destruye el paso de Meade por Veracruz. Pues mira, estuvo en el puerto de Veracruz, fue recibido por un grupo, digamos, numeroso, de simpatizantes y militantes del Revolucionario Institucional ahí en el aeropuerto, y después tuvo un evento en la región de Zongolica. Uh-huh. A juzgar por las imágenes que han circulado en medios y en redes sociales, fue un evento nutrido. Se le había visto poco al candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, José Antonio Meade, en Veracruz. Quizá en el arranque de campaña del candidato al gobierno del estado, José Francisco Yunes Zorrilla, y en un evento más y en el del día de hoy. Esto lo están haciendo de cara ya a lo que será los cierres de campaña el próximo miércoles. Por ejemplo, debo decirte que el próximo sábado, desde las 9 de la mañana, habrá un evento masivo en el estadio Luis Pirata de la Fuente, en el puerto de Veracruz, en el que habrá de cerrar campaña Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena, y estará acompañado por el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y así cada uno de los candidatos al gobierno del estado que se han hecho acompañar, como el día de ayer, el candidato del PRI al gobierno del estado, José Yunes Zorrilla, por el candidato a la presidencia, José Antonio Meade. Hace 2 días en Jalapa, en una colonia de Jalapa, estuvo el propio Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN a la presidencia. Uh-huh. Asistió a un evento de uno de los candidatos a diputados locales muy fuertes, Sergio Hernández, ¿no?, y del propio candidato al gobierno de Veracruz del PAN PRD Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes Márquez. Un evento poco lucido, ha dicho la prensa local, ¿no?, que a diferencia de otras ocasiones con templetes grandes, con discursos emotivos, este solamente fue un recorrido acompañado de brigadistas simpatizantes, y que en esta ocasión no llenó como en otras ocasiones. Uh-huh. Lo que sucede es que esta visión de
Yunes Zorrilla, bueno, es uno, digamos, él es originario de Perote y de Perote se ha originado todo, pero él hizo la fotocredencialización, ¿no? Él es el fundador de la Fundación Colosio, o sea, digamos que Sí. él fue senador, o sea, bueno, fue su sustituto, pero es de una presencia verdaderamente impresionante, digamos, en las redes que la izquierda nunca ha podido construir, digamos, como lo ha hecho en la Ciudad de México. El PRI prácticamente sí tiene un control muy fuerte en los municipios más pobres, porque sí ha tenido una política, fue secretario de Medio Ambiente además, o sea, digamos que un conocimiento del Estado, Sí, tiene 20 yo creo años de que experiencia en operar, ¿no? así es, le has atinado a algo. Creo que esta red que ha construido el ahora senador con licencia, candidato al gobierno de Veracruz, José Yunes Zorrilla, se debe justamente a la trayectoria. Sí. En la campaña y antes, en la precampaña, algo que ha procurado, que ha impulsado el equipo de campaña de José Yunes Zorrilla es justamente destacar la trayectoria: alcalde de Perote, antes regidor, diputado local, diputado federal, senador y ahora candidato al gobierno de Veracruz. Ha integrado, por ejemplo, en el Senado comisiones, pues digamos que le han permitido, más allá del foco público, le ha permitido el bajar recursos a las comunidades y con los diversos sectores productivos, como de cítricos, de granos, cañeros, azucareros, que le han permitido, digamos, mantenerse vigente en cada una de estas regiones. Hay que decirlo también, José Francisco Yunes Zorrilla, cuando no ha estado en el Senado, ha estado, digamos, que haciendo esta campaña de tierra, ¿no? Regresando sí al distrito en donde es muy reconocido. Él es de Perote, lo has dicho, y por ejemplo su arranque de campaña fue en ese lugar y estuvo lleno el evento, ¿no? Pues seguiremos contigo este proceso, Israel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Israel Roldán, colaborador de Animal Político, periodista independiente y parte de esta agrupación Polígrafo, Verificación del Discurso Público. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos allá en la mesa. Sí. Gracias. Nota del día. Anoche se realizó el tercer debate de los aspirantes a ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, Lorena Osornio, candidata sin partido, Alejandra Barrales por la coalición por México al Frente, Claudia Sheinbaum de la coalición Juntos Haremos Historia, Miquel Arriola por el Partido Revolucionario Institucional y Marco Rascón del Partido Humanista, participaron en el último debate con los temas gobierno y transparencia y acceso a la información pública. Con un formato diferente a los ejercicios anteriores, entre paréntesis, esto se refiere a nada más les pusimos sillones y no hicimos ninguna pregunta clara y luego nadie respondió absolutamente nada. El encuentro fue moderado por Juan Manuel Jiménez y Elisa Alanís. El tercer debate chilango entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no estuvo exento de ataques y además fue transmitido en más de 500 pantallas de estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Vamos a conversar sobre el debate, lo que se vio, cómo se trataron los temas y cómo se perfila la jornada electoral. Está con nosotros Ivonne Acuña Murillo, doctora académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ella también es escritora y analista política. Buenos días, doctora Acuña. Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, buenos días. Y bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar esta mañana. Queríamos preguntarnos, por supuesto, qué es el Internet de las cosas, pero en vista de que esa pregunta nunca se responderá, quisiéramos saber, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que vimos en este tercer debate chilango? Bueno, ya acabas de hacer una definición, ¿no?, de los sillones y las preguntas. Que cada quien responde lo que quiere y cuando quiere contesta lo que se le pregunta y cuando no habla de otra cosa. Uh-huh. Me pareció interesante esta cuestión de que estuvieran sentadas, porque pensé que eso les iba a permitir estar un poco más relajadas, pero lo que vimos fue lo contrario. Y que se paran, Ivonne. Y sí, que se paran, un poco incómodas, porque había, por ejemplo, Mariana Boy se sentó, se acomodó, se vio muy cómoda, relajada, y ahí no se movió. Rascón tampoco, Marcos Rascón, y bueno, las candidatas que se paraban y se sentaban. Entonces se vio, fue algo singular. Y la invasión de espacios,
Por ejemplo, cuando Purificación Carpinteiro decide enfrentar a Claudia Sheinbaum, me pareció que llegó inclusive a lo grotesco, la forma en que se le acerca, la forma en que la increpa, le truena los dedos, justo para que le diga qué es la Big Data y qué es el Internet de las cosas, y además afirma que no sabe, ¿no? De entrada, que ella no sabe, que cómo pretende hablar de cuestiones cibernéticas, etcétera, si no sabe qué son esos dos conceptos, dándolo por sentado, lo cual me parece absurdo, no creo que sea el caso, pero sí me pareció grotesca la forma en que se acerca. De hecho, bueno, ella tiende a cierta teatralidad, lo hemos visto también en los otros debates, y bueno, ahora no desaprovechó la oportunidad, fue trending topic incluso internacional por este ataque, ¿no? A mí me hubiera gustado ver más propuestas. Es el último debate, estamos a una semana de las elecciones. Yo entiendo que en particular Barrales y tal vez Miquel Arriola, Alejandra Barrales y Miquel Arriola tuvieran sentido los ataques dirigidos a Claudia Sheinbaum, que es la puntero, intentando remontar algunos puntos para tener una mejor posición justo el 1 de julio. No me quedan tan claros los ataques de los demás, por ejemplo, Marcos Rascón, que se dedicó a denostar no solo a Claudia Sheinbaum, sino a el proyecto obradorista, López Obrador, afirmar que Sheinbaum es pues la empleada o casi la muñeca de guiñol de López Obrador. Yo entiendo eso, porque es difícil también en un debate con 5 candidatas y 2 candidatos, realmente extenderse en las propuestas. Si no lo vimos con 4 en el debate presidencial, menos podemos pretenderlo con 7. Sí hubo propuestas, yo hubiera esperado que hubiera más. Creo que la situación por la que cursa el país de tanta violencia, agresividad, inseguridad, tantos problemas que se han agravado, hubieran meritado de estos debates más propuestas y menos ataques. Yo entiendo que los ataques son parte de una campaña y entiendo que el momento del debate es cuando la gente aprovecha para ser vista, porque más que las propuestas, la gente lo que se lleva es lo que ve, a Purificación Carpinteiro levantándose, a Barrales y a Sheinbaum acusándose de corrupción mutuamente. Eso es lo que la gente se lleva, a lo mejor la impresión, el cartoncito o la gráfica, algún dato sencillo. Pero dada la situación del país y de la ciudad, pues me parece que merecemos más como ciudadanía. Y bueno, otra de las cosas que podríamos considerar interesantes de este debate y que a lo mejor no se discutió tanto porque la teatralidad justamente de Purificación Carpinteiro le quitó importancia a otros conflictos, era la discusión, y más allá de lo que se dijeron o no se dijeron entre Mariana Boy y Miquel Arriola, pensando en los conflictos que hay en la Ciudad de México, más allá de lo que se puedan decir en un debate, la separación y los conflictos en la Ciudad de México que hay entre el Partido Verde Ecologista y el PRI, algo que para muchos es impensable y que piensan que siempre van de la manita y que se llevan muy bien. ¿Qué ocurre con esto? ¿En la Ciudad de México roban por separado? ¿Cómo opera? Bueno, yo me pareció muy claro que Mariana Boy, que prácticamente se dedica a hacer sus propuestas, no a atacar a los adversarios. De pronto dice alguna que otra cosa. Ahora sí me llamó la atención esta postura y me parece que por supuesto que tiene una intención política detrás. Ahorita en los reportajes que estábamos escuchando, por ejemplo de Tabasco, lo que está pasando también en Tabasco, en Chiapas con el Partido Verde y el PRI, estas alianzas que ya no están pegando, creo que tiene una lógica política, es decir, el PRI está en su peor momento. Inclusive, no solamente el PRD se está desfondando, gente del PRI y del PAN se está mudando a Morena. Estamos observando un cambio de régimen, un cambio de sistema político, un cambio en el balance de fuerzas entre los distintos partidos, y se está conformando un superpartido frente a otros que, iniciando el sexenio, eran los 3 partidos más fuertes, y ahora justamente me parece que entonces este deslinde que hace Mariana Boy tiene sentido, es decir, no vamos con el PRI porque es la marca que pesa como una losa, no somos el PRI y no estamos con el PRI, no apoyamos al PRI, y eso tiene que ver con esta reconformación del sistema de partidos y de fuerzas a nivel nacional, no solo de la ciudad. Mariana Boy resultó ser una candidata muy llamativa y por otro lado lo que está haciendo el Partido Verde Ecologista en redes sociales ha sido una campaña muy vistosa, muy vista, con muchísimos likes y sin embargo sigue siendo el Partido Verde Ecologista, que lo platicábamos fuera del sigue proponiendo pena de muerte y sigue proponiendo una serie de
temas que políticamente y de muchas formas socialmente no podríamos o nos hemos negado como sociedad a ellos, pero bueno, ese es otro tema. Creo que hay una parte importante, Ivonne, que es preguntarse a qué fue cada uno, ¿no? Sobre todo, tú hablabas de los 3 punteros que tuvieron, sí, sus no propuestas, pero sí momentos de intercambio, de intercambiar denuestos, una cosa muy bonita. Pero ¿a qué fueron los otros 4? Bueno, claramente, efectivamente, Sheinbaum fue a mantener su ventaja, es decir, a no caer en provocaciones. De hecho, me parece que la libró bastante bien, aunque tuvo momentos de pronto sí, pues muy ríspidos, pero se mantuvo, contestó las acusaciones que quiso, las que no las ignoró, en particular, por supuesto, las de Alejandra Barrales, que es quien está más cerca, aunque por las encuestas marcan por lo menos una distancia de 20 puntos, así es que se ve bastante difícil que esta distancia sea remontada por Barrales. Ahora, la estrategia de Barrales muy claramente es cambiar la percepción. La seguridad con la que habla tiene un buen manejo discursivo en ese sentido, de decirle a Claudia, tranquila, ya sé que estás nerviosa porque vas a perder. Entonces, la intención de ella fue precisamente cambiar la percepción y hacer creer a la ciudadanía que lo que las encuestas dicen no es correcto y que ella es la que va a ganar. Lo hizo hoy también en una entrevista de radio, lo volvió a reafirmar, dice, bueno, es que Claudia está nerviosa porque sabe que va a perder. Entonces, sabemos que las cuestiones electorales tienen mucho que ver la percepción y la emoción. Y entonces ella llegó apostando a eso, a cambiar esa percepción para que... ¿Por qué? Porque cuando la gente vota, no todo mundo tiene una ideología, ni un partido favorito, ni un candidato o candidata favorita. Vota por quien asume que va a ganar, porque no le gusta perder. Y me parece que por ahí va su estrategia discursiva. Miquel, bueno, creo que se ha construido como un buen candidato, más allá de que estemos o no de acuerdo con sus posturas conservadoras, que es parte de la estrategia, es decir, jalar en la Ciudad de México a ese voto conservador que estaba un poquito hecho a un lado por estas dos izquierdas, y entonces él lo busca y lo consigue porque tiene 18% de intención de voto, desde un 13 hasta un 18%, que para ser representante del PRI, aunque hasta donde yo entiendo él no es priista, es mucho en función del rechazo que el PRI genera en la ciudad. Y a eso me refiero con que se ha construido como un buen candidato porque de cierta manera ha logrado un alejamiento del PRI que le ha permitido este crecimiento. Y en su caso, además de que busca el voto conservador, pues se dedicó a tirar dinero durante el debate, porque ofreció quitar la tenencia, no cobrar por las licencias de manejo, quitar las arañas, quitar las fotomultas, darle pensión a todo mundo, a las personas adultas mayores, a los estudiantes, a las amas de casa. Entonces realmente derrochó dinero a manos llenas, esperando, supongo yo, jalar también a alguna parte del electorado, pero en función de un interés económico. Sí, toda la visión clientelar tradicional del PRI, ¿no? Digamos que son, como ha dicho Gainés a lo largo del programa, los 80. Es algo increíble como hay un regreso a esa visión. Pero lo que señala la doctora yo creo que es muy, muy importante la nueva configuración de los partidos. Impresiona cuando se hace la trayectoria, Claudia Sheinbaum, de la trayectoria de Alejandra Barrales. En un país sin corrupción sería ejemplar, alguien que ha pasado por diputaciones, dirigencias de partido, responsabilidades muy altas, un sindicato del propio gremio del que ella surgió, en un país sin corrupción sería verdaderamente un gran líder, ¿no? Pensando, pero aquí en esa trayectoria lo que se ve que al final de un gran camino profesional hay una gran corrupción, digamos, el reto de que lo probara, pero pues ha sido resultado de muchas investigaciones periodísticas y justamente de uno de los temas que se trataron ayer, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Sí, exactamente. Y justo es eso, negar lo evidente, porque muchas veces estos mensajes van precisamente a la gente que no tiene información o que no tiene manera de comprobar eso que se está diciendo en el debate. Esas acusaciones o la defensa de quien dice no, yo no me he corrompido, pero efectivamente aquí no se trata de individuos sino de un sistema
de un sistema en el que la corrupción es una de sus principales características y donde justamente de pronto parece casi imposible que la gente pase sin que algo de esa corrupción le haya tocado o haya participado directamente. Hay un tema que ya no nos queda muy poco tiempo, pero que me gustaría en un minuto, Ivonne, que habláramos de ello, Ivonne Acuña, que es cuando habla Miquel de la Secretaría de la Familia y de promover los valores que se han perdido, sin explicar cuáles son, pero bueno, claro. se sobreentiende. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, él ha dado pistas, hablaba yo de este voto conservador que ha buscado, representar. Tiene que ver con eso, cuando él habla de los valores de la familia tradicional, el papá, la mamá, los hijitos, las hijitas, esta idea de capitalizar un sentimiento de cierto agravio, por ejemplo, de organizaciones de padres de familia que se sienten ofendidos cuando se le pretende llamar matrimonio a una unión entre personas del mismo sexo y que ellos se asumen como dueños del concepto de matrimonio y del concepto de familia, uh-huh. y que ya está definida desde la Iglesia y desde estos valores conservadores. A esa familia me parece que él está hablando. Vuelve a apostar a ese sector conservador, que parece ser que le ha dado buen resultado, decíamos, con entre 13 y 18% de los votos. Pero bueno, pues él no va a ganar. Pues mira, las cosas que Miquel dice, habría que hacer un hashtag, las cosas que Miquel dice en el mes justamente de la lucha LGBTTI. Te agradecemos muchísimo, Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero y escritora y analista política. Te mandamos un gran abrazo. Igualmente, un gusto siempre estar en Primer Movimiento. Un gustazo. ¿Qué análisis? Con eso nos vamos a una pausa. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué nos deja este debate? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Perdimos todos, pierden ellos. Vamos a la pausa y volvemos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Estamos aquí. Son las 9:06 de la mañana de este jueves 21 de junio, a 9 días de las elecciones, y hemos tenido un programa muy rico todo el día de hoy, ¿no? ¿9 días a las elecciones o 10 días? 9 días, cada vez son menos días y más preguntas las que se quedan abiertas, Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa. Tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales, queremos agradecer a los que hacen comunidad con nosotros, a los que también comparten estas dudas y estos... pues en algunas ocasiones fracasos. Andrea González tenía un comentario interesante. Andrea González hizo un comentario, bueno, en general han hecho comentarios interesantes, mandaron memes GIFs de Purificación Carpinteiro. Vuelta loca. Uh-huh. Pero sí, Andrea González dice, ¿qué hicimos como sociedad para tener candidatos como los de ayer? ¿Cómo llega alguien como Purificación Carpinteiro o Lorena Osornio a pedir un voto? Y sí, sobre todo, bueno, ¿qué queremos como ciudadanos, ¿no? Cuando Miquel, yo por eso hacía la pregunta de la Secretaría de la Familia a Ivonne Acuña. Cuando hablamos de valores, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién decide?
¿Cuáles son los valores? O sea, porque la codicia también puede ser un valor. Miquel no es el único candidato que tiene esta postura. Hay que hacer el recuento, por supuesto, que hace unos meses se hablaba de, digamos, la unión de Morena con el PES, con el Partido Encuentro Social, y lo que significaba unirse a un partido como este. Andrés Manuel López Obrador tampoco es el único, tampoco Miquel Arreola y Andrés Manuel no son los únicos dos. Por supuesto que se ha confirmado desde Verificado 2018 que Ricardo Anaya y José Antonio Meade tienen sus reuniones y sus pulseritas del Frente por la Familia, así que ¿cuántos de los candidatos que tenemos y que pensamos que nos representan están representando a otro tipo de familias u otro tipo de esquemas, ¿no? Qué complicado. Nos vamos mejor a Poesía Necesaria. Nos vamos mejor a Poesía Vámonos ya. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. La poesía necesaria de hoy no es exactamente poesía, sí es necesaria, o bueno, tiene un componente poético que me parece interesante desde la gráfica también. Es el libro Migrar de José Manuel Mateo, ilustrado por Javier Martínez Pedro, que se entiende como una moderna tira de la peregrinación, y por supuesto esta peregrinación no es hacia el lugar donde se posó el águila, sino hacia Estados Unidos. Y este es el texto que acompaña este códice moderno dibujado por Javier Martínez Pedro, y es de José Manuel Mateo. La canción que acompaña es A la orilla de un palmar, en la versión del Terceto de Guitarras de la Ciudad de México, que se presenta este domingo en la Sala Carlos Chávez a las 6 de la tarde. Yo jugaba a correr entre gallos y cochinos. Los animales andaban sueltos, porque en el pueblo no había corrales, ni bardas entre las casas. De un lado del pueblo está la sierra y del otro lado el mar. Mi papá sembraba sandías y arbolitos de papaya. El terreno estaba grande, pero no era de mi papá. Eso no importaba, porque cuidábamos todo como si fuera nuestro. La siembra, el agua. A mí me gustaba saltar de un surco a otro para jugar y para no pisar las plantas. También me gustaba esconderme detrás de las palmeras. Qué risa me daba ver a mi hermana buscándome de aquí para allá. Lo malo es que Gazul me delataba. Llegaba de pronto moviendo la cola y poniendo su nariz sobre mis pies descalzos. Cómo nos reíamos mi hermana y yo, y también mi mamá. Pero las cosas cambiaron de golpe. Los vecinos dejaron de sembrar. Primero don Augusto se fue. Como al año regresó y se llevó a sus hijos varones. Y lo mismo hicieron los demás adultos. Al final, también mi papá se fue, y en el pueblo nada más quedaron las mujeres y algunos niños. Mi mamá quiso sembrar el terreno, pero el dueño le dijo que no. Buscó trabajo, pero en todos lados le pagaban muy poquito. Al principio, mi papá nos mandaba dinero, pero después ya no. Así, un día mi mamá puso sus cosas en una bolsa, nos tomó de la mano y dejamos nuestra casa. Llegamos en camión hasta las vías del tren y ahí esperamos. Cuando la máquina apareció frente a nosotros nos dio miedo, parecía un animal. El tren nunca se detuvo y tuvimos que subirnos al vuelo. Casi me quedo, pero mi hermana alcanzó a jalarme. Un señor chaparrito también me empujó para ayudarme, pero él no alcanzó a subir. Correr no fue divertido esa vez. Tampoco me divertí cuando tuve que esconderme. El tren se paró y todos los que íbamos arriba, en el techo de los vagones, bajamos deprisa. Mi mamá nos metió en un agujero y se acostó encima de nosotros. Era de noche. Alcancé a ver que perseguían a la gente y la subían en unos camiones amarillos. Nos quedamos en el agujero hasta que amaneció. Esa vez tuve miedo de que nos agarraran, porque si te atrapan, desapareces. Desapareces. Así dijo una señora que ayudó a mi mamá. Luego me asusté muchísimo cuando saltamos una barda porque llegaron unos policías que soltaron a sus perros. Pero luego los llamaron, quién sabe por qué. Así fue como llegamos cerquita de Los Ángeles. En la ciudad hay edificios, autopistas enormes, tiendas gigantes. La verdad no he visto nada, pero eso nos dijeron. En la casa donde estamos vive mucha gente. Algunas personas hasta son de otros países.
pero han de ser de pueblos como el nuestro porque todos nos parecemos. Lo bueno de haber venido es que nos dieron trabajo. Vamos a empezar limpiando casas. Bueno, no puedo escribir más porque ya van a apagar la luz. Mañana saldremos a preguntar por mi papá. Puede que esté cerca, pero en un barrio distinto. A lo mejor hasta podremos ver los edificios o los anuncios luminosos, o algo. ¿Qué estará haciendo Gazul? Pobrecito de mi perro. A él no le gusta estar solo. Y cómo extraño mi casa. La mesa del día. Y los jueves se vuelven jueves y nos da muchísimo gusto cada vez que en esta cabina se manifiesta, aparece el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, dueño de los mundos posibles. Queridísimo Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. Amigo de la casa, te faltó decir. Familia de este espacio, como siempre, Juana querido Inés, Alberto. ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, es un gusto. El tema de hoy está bueno y le da continuidad a todo lo que ha pasado esta mañana, querido Alberto Betancourt. Nos ha tocado vivir un momento realmente histórico. ¿Quién iba a decir que nos iba a tocar presenciar una elección que nos tiene en vilo, aunque hay en las encuestas un perfil de ganador muy nítido? Nos tiene en vilo porque pues significaría un paso muy importante en la construcción de la democracia mexicana, porque estamos esperando ver qué puede pasar en los últimos días, porque hay muchas cosas en juego, porque como se ha vuelto un lugar común, es la elección más grande de la historia, pero creo que por muchas razones la sociedad mexicana está atenta. Y a mí me da mucho gusto que creo que en las familias, en las fábricas, en las milpas, en las iglesias, en los clubes deportivos, pues se está discutiendo de política. Se está discutiendo de lo que está pasando y se está discutiendo de lo que deseamos para la sociedad mexicana, y yo creo que ese es un ejercicio extraordinariamente saludable. Y pues yo creo que ahorita hay, digamos, bulle en la sociedad mexicana el pensamiento político y la reflexión colectiva, y pienso que eso es digno de celebrarse. Yo pensaba que mi comentario de hoy se podría llamar El príncipe, las elecciones y la nueva voluntad nacional. Ahorita voy a tratar de explicar por qué el príncipe, a quien haciendo alusión desde luego al texto de Maquiavelo, pero específicamente a los comentarios que hizo Antonio Gramsci en sus maravillosos cuadernos de la cárcel. Obviamente se trata de un texto, de un símbolo y de una lectura del mismo, todos muy densos y consecuentemente como que desbordan sus significados. Yo siempre que me acerco a ese texto me acerco, digámoslo así, con cautela. Obviamente mantengo mi postura de que tenemos que aspirar a una política post-maquiavélica. Creo que eso es posible, es muy importante sostener que es posible otro camino que el del oportunismo. Pero ahora me voy a aproximar al príncipe de otra manera, a ver qué les parece, aunque va a ser casi al final. Pues las encuestas anuncian un voto de castigo a los partidos que firmaron el Pacto por México. Yo creo que en ese sentido pues vivimos en un momento histórico de intensa pasionalidad política. La política es un asunto de pasiones y hoy las pasiones están al máximo. Y es también desde luego la política un espacio de conformación de voluntad colectiva, y creo que estamos asistiendo, y por eso decía yo que este es un momento histórico, a la conformación de una nueva voluntad política nacional. Si las encuestas fueran confirmadas el día de la votación y la voluntad popular se expresa como se ha planteado en las encuestas y le confirieran el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, algo que hay que esperar porque la elección es diferente a las encuestas y además todavía pueden pasar muchas cosas, aunque creo que todo parece indicar que se confirmará esta voluntad, pues estaríamos ante una nueva voluntad política nacional. Digamos, más allá de que nos guste o no, yo por ejemplo pertenezco a una corriente política que pues le gustaría una transformación más radical, más profunda, ¿no? No puedo dejar de evocar el vacío que para mí dejó el hecho de que, por ejemplo, Marichuy no pudiera presentarse en la boleta electoral, más ahora que estamos viendo las triquiñuelas
La confirmación de las triquiñuelas. La confirmación de las triquiñuelas que hizo el Bronco. Yo no sé ustedes, bueno, pero digo, en ese contexto, pensar en la precandidatura de Marichuy, pues es recordar a la candidata que cumplió con toda pulcritud con los requisitos, sin hacer una sola trampa, sin juntar una sola firma espuria, y que además pues tenía un discurso anticapitalista radical que a mí me gusta y que siento que hubiera hecho mucha falta en esta campaña. Pero más allá de nuestras preferencias, el hecho es que todo parece indicar, y yo creo que para bien, que estamos asistiendo a un momento histórico en el que se ha conformado una nueva voluntad política nacional que le va a decir al PRI y al PAN que es hora de que dejen el poder y que el país tenga un cambio de rumbo. Y creo que eso nos lleva a leer muchos factores políticos. Uno de ellos es que pues podemos confirmar que los chuchos destruyeron ética, política, identitaria y electoralmente al PRD. En 2012, el PRD obtuvo 11 millones de votos que representaron el 22% de la votación. Una votación en la que la gente acudió a las urnas fundamentalmente para respaldar una postura política de oposición al PRI y a las políticas económicas neoliberales. Y una vez consumada la votación, en un momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo habiendo obtenido un 32% de los votos, no sé si decir exactamente que es un presidente débil, pero con una votación menor mucho menor a la que habían obtenido otros candidatos de su partido, sí, recompone su situación y su debilidad a partir, en viejos términos se diría, de este maiceo, en términos modernos y más correctos políticamente, sí, se diría de este acuerdo, ¿no?, en el que logra cooptar a los dirigentes de los partidos. Hay quien dice que no fue él el que los cooptó, sino que fue, esta es una versión que leí en la prensa, bueno, es una versión que dice José Murad en el libro sobre la historia del pacto, no la leí en la prensa. Él dice que la idea del pacto fue de Jesús Ortega, que él fue el que propuso que hubiera un acuerdo entre los distintos partidos para garantizar la presidencia terza de Enrique Peña Nieto, y pues la firma del pacto, que incluyó un programa de transformaciones radical que llevó a transformar casi el 30% del texto constitucional en términos de su contenido cualitativo, digamos, pues era una plataforma que traicionaba la plataforma que el PRD había sostenido durante la campaña electoral. Es decir, sus votantes le dieron su confianza y le dieron 11 millones de mexicanos le dieron su confianza al Partido de la Revolución Democrática, y el Partido de la Revolución Democrática, específicamente la corriente de los chuchos, hace lo contrario al voto que recibió y a la confianza que recibió de sus votantes, y eso lo ha llevado a una situación de completa bancarrota. Yo quisiera decir que, de acuerdo a la reciente encuesta realizada por la Coparmex, allá hay todo un tema, ahorita vamos a hablar de los empresarios, por qué algunas cúpulas empresariales, como es el caso de Coparmex, sí revelaron sus encuestas y otras no, pero Coparmex dijo que, de acuerdo a las tendencias, el 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador obtendrá el 41% de la votación, Ricardo Anaya el 21% de la votación, José Antonio Meade el 13% de la votación, y específicamente el PRD, que sumará sus votos a Ricardo Anaya, un 1.4% de los votos. Es decir, que pasó del 22% de la votación que obtuvo en 2012 al 1% de la votación que, según esta encuesta, obtendrá el 1 de julio. Claro, supongo que habrá algunos chuchos que sonreirán ese día y dirán, tuvimos el 2% o el 2.5%, pero es una catástrofe electoral. Sin duda. Y yo creo que es una catástrofe merecida por la acción, digamos, pues no sé cómo llamarlo, pero digamos en cierto sentido de doble traición política que efectuaron, primero para el electorado que respaldaba a Andrés Manuel López Obrador, y luego pues al partido que apoyaron durante 6 años, que fue el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto, y estas volteretas que realizan pues los va a colocar en esta situación de destrucción. No me alegra, porque el PRD es un partido que digamos, me produce sentimientos ambivalentes.
Cuando digo que no me alegra, no es que no crea que se lo merecen, sino que me refiero a que el PRD viene de una historia larguísima, que es un partido que costó mucho trabajo construir. Yo no puedo evocar al PRD sin dejar de pensar desde las tradiciones que vienen desde antes de Hernán Laborde, agitando la bandera estadounidense en el Senado mexicano, arrebatada por Sandino a los invasores de Nicaragua. O sea, la historia del PRD es una historia que viene de largas luchas de la izquierda y del pueblo mexicano, y consecuentemente no da gusto lo que ocurrió. Ahora, bueno, es que no puede dar gusto que ningún partido político le vaya mal, porque es síntoma de que a todos los ciudadanos nos está yendo mal de alguna medida, ¿no? Ahora, claro, sí me parece feliz, digamos, el hecho de que los partidos paguen lo que hacen, ¿no? El hecho de que se muestre que la inconsecuencia, la traición, la corrupción, la degradación ética no es respaldada por el conjunto de la sociedad. O sea, ahí me parece que el hecho de que tengamos una sociedad exigente y una corriente de opinión de izquierda, pues es un hecho que todos debemos celebrar. Entonces, pienso que un gran acontecimiento que tenemos ahora presente es el hecho de que se está gestando una nueva voluntad colectiva, nacional, popular, que bueno, en la interpretación moderada en la interpretación más moderada, digamos, que escamotea más el significado de este triunfo, pues representaría por lo menos una alternancia de partidos. En una visión más feliz, digamos, más apologista, menos crítica, pues representa un cambio de sistema político y probablemente un nuevo régimen. Quizá, por ejemplo, en palabras de Andrés Manuel, él lo ve como incluso una cuarta refundación de la República, ¿no? Yo pienso que ahí es donde la sociedad mexicana, o la corriente que respaldamos esta alternancia, este cambio de partidos, este cambio de rumbo del país, pues tenemos que ser, digamos, responsables y críticos al mismo tiempo, ¿no? En torno a lo que esperamos con esta transformación. Una segunda idea que yo quisiera comentar es que me parece que hoy los empresarios mexicanos están aspirando a una alternancia de partidos sin alternancia de política económica. Y están haciendo todo lo que pueden para impedir que haya un cambio político en el país que atente, aunque sea de manera mínima, contra sus privilegios. Han hecho todo lo que han podido, incluyendo el vergonzoso llamado que hicieron a llamar a sus trabajadores a votar en un cierto sentido. Y bueno, pues han externado de muchas maneras la aversión que tienen por el candidato, por Andrés Manuel López Obrador, por el candidato que representa un cambio en las políticas económicas. Y yo creo que un fenómeno que estamos contemplando hoy es que parece ser que los empresarios se encuentran divididos. Es decir, creo que parte de la explicación de lo que está pasando hoy en el país es que hay una seria fractura en la élite económica y hay otra seria fractura en la élite política. Y eso está permitiendo que avance por ventura el movimiento popular, que se exprese con esta tendencia. Digamos, no pudieron cerrar filas. Sus propios antagonismos los han llevado a dividirse, y eso está abriendo una grieta que está permitiendo que avance la voluntad popular en nuestro país. Algunos empresarios ya reconocieron a Andrés Manuel López Obrador. Digamos, se dieron cuenta que están ante una realidad política contundente, digamos, que les guste o no. Lo más probable, insisto en que tenemos que esperar el resultado, pero que de acuerdo a las encuestas es que va a ganar la elección, y consecuentemente ya se dieron cuenta que se tenían que sentar a negociar con él. Otro grupo de empresarios está apoyando a Ricardo Anaya, claramente, visiblemente, explícitamente. Otro grupo de empresarios está apoyando a José Antonio Meade, y un tercer y entre todos de repente están buscando la posibilidad de una alianza entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Es decir, están buscando todas las formas posibles que les permitan básicamente salvar sus privilegios y mantener la misma política económica. Quisiera citar algunos ejemplos de este, digamos, necesario análisis que se tiene que hacer de ese sector, el empresariado, y cómo se está comportando en este momento. Por ejemplo, después de una intensa campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador, sorpresivamente el día 6 de junio, el diario Reforma informó que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró tras una reunión con Andrés Manuel que por fin
se había reconocido la viabilidad y la conveniencia del nuevo aeropuerto. Por otra parte, este mismo personaje, Juan Pablo Castañón, insistió en algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, ya tenemos un acuerdo sobre el aeropuerto y ahora lo que queremos es que se mantenga también la reforma educativa. Entonces me puse a averiguar de dónde venía este interés del Consejo Coordinador Empresarial y me di cuenta que el día 15 de mayo, Juan Pablo Castañón, el Día del Maestro, pronunció un encendido discurso en favor de la reforma educativa en el que básicamente destacaba, entre otros puntos, la idea de que el sector educativo se abra a la participación de otros sectores, en clara alusión a la penetración del sector empresarial en la educación pública de México. Y en segundo lugar, pues planteó la idea de que debía continuar el programa de Escuelas al 100 y el elemento de la autogestión administrativa de las escuelas, que como todos sabemos significa básicamente que el anterior secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se empeñó en diseñar un programa que va a ir librando paulatinamente al gobierno federal de la responsabilidad de darle mantenimiento a las escuelas y va a abrir la posibilidad, como ya está ahora de hecho consignada y en vigor, de que las empresas privadas ofrezcan programas culturales que van a estar en un menú que ofrece la Secretaría de Educación Pública y que implicaría que los padres de familia, que ahora supuestamente no van a dar cuotas escolares, pero se van a poder poner de acuerdo para contratar a un maestro o un taller que sea ofrecido por las empresas. Entonces, nos vamos dando cuenta cada vez más que la reforma educativa fue una iniciativa impulsada en buena medida directamente por el sector empresarial que diseñó esta estrategia para ir, digamos, penetrando en el área de la educación pública, pues teniendo la verdad es que una idea, diría yo, muy rudimentaria de lo que es la educación. Yo cuando veía el debate presidencial en un rubro tan importante como es el de ciencia y tecnología, sí, y escuché a Ricardo Anaya decir que la solución es que darles tablets a los chavos, sí, ¿no? Que hablen, que la gente hable inglés y que se les den smartphone a los campesinos, pues me di cuenta más o menos del tipo de peligro del que estamos hablando. No sé cómo ven, ¿qué opinan? Hay muchísimos comentarios en redes sociales. Creo que es un tema que despierta, por supuesto, muchas pasiones y me parece para bien en el tema de Marichu y en el tema del PRD, por supuesto, en todo lo que ocurre con los empresarios. Por ahí algunos estaban preguntando por este tema de la reforma educativa y la reforma, más bien la mal llamada reforma educativa, mejor llamada reforma laboral, según lo que nos están escribiendo. Y creo que también es muy interesante ver cómo todas esas discusiones nos afectan a todos los días y cómo están afectando nuestras opiniones, ¿no? Hay otra parte, yo pensaba en un ensayo de Alberto Asís publicado sí, por el CIESAS, donde habla del gatopardismo y de cómo la transición fue víctima de ese gatopardismo, cómo todo se fue ajustando para que no cambiara nada. Y creo que si algún organismo o alguna corriente tiene la capacidad de permanecer siempre igual y de adaptarse a lo que se hace, es el capitalismo, ¿no? Siempre va encontrando resquicios y se va amoldando y bueno, pues si ahora toca lo sustentable, pues lo sustentable, y si ahora toca el comercio justo, y digamos, siempre hay una manera, y eso sería algo que, pensando en la visión crítica que no debemos perder, eso es algo que a mí me preocuparía en estos escenarios, ¿no? Sí, yo pienso que estamos asistiendo a la conformación de una nueva voluntad política nacional y pues en cierto sentido diría yo que desde mi punto de vista es todavía insuficiente. Tendría que ser una voluntad política nacional con un programa de transformaciones más claro, mucho más organizado, con un perfil identitario más, y con un sistema más radical en un sentido incluso diría yo civilizatorio, ¿no? Y con un sistema de rendición y de petición de cuentas. No estamos en ese ese punto, estamos en una cosa digamos más elemental, en una propuesta de cambio liberal, pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de asumir
que lo más importante de todo es la creación de un sujeto colectivo, y creo que esta elección puede ser un momento importante en la creación de condiciones para la construcción de ese sujeto colectivo. Más que depositarnos en alguien, yo diría que es un ejercicio de poder de la sociedad mexicana que me parece extraordinariamente saludable y que desde luego habría que hacer llegar más allá. Sí, yo creo que no hay que dejar de señalar que el que la elección de la presidencia de la República sea lo que más preocupa también tiene que ver con una cierta visión presidencialista, centrista de los poderes, ¿no? Yo creo que es una elección tan grande porque justamente los poderes locales, que en gran parte desconocemos y que tienen una configuración que va desde las luchas que son políticas y son progresistas, pero que no tienen el signo de un partido, porque obedecen, como lo hemos visto aquí en Primer Movimiento, sobre todo con la agenda medioambiental, a necesidades de proteger la dignidad, de proteger el medio ambiente, de no migrar, de generar una autoridad que viene de la gente, que viene de los propios hombres que se relacionan con sus bosques, con sus territorios, con sus ríos, con sus montañas, y que van a estar también a merced de una elección en la que muchos grupos delincuenciales quieren tomar esos territorios, quieren ser el presidente municipal para adjudicarse las obras, para enriquecerse. Yo creo que esa grandeza de la elección en el que no hay una sola voz, en el que no hay un solo líder es importante. Ayer hablábamos con un analista de comunicación sobre los motivos de la fiesta, el Terral Mundial, pero tiene que ver con los liderazgos, cómo construimos los liderazgos, ¿no? No podemos pensar en que hay una voz única, un liderazgo único. Creo que hay una tradición muy importante. Y en relación a los empresarios, creo que los empresarios vistos como los malos, como los delincuentes, también han sido una visión que ha generado el gobierno, tratando de controlar políticamente preferencias, licitaciones y enriqueciendo y empoderando a algunos empresarios que aparecen como los corruptos, cuando los corruptos son quienes dan los apoyos, ¿no? Es muy interesante lo que dices de la Coparmex, porque Coparmex justamente ya se va esta administración de Coparmex, pero el diálogo que ha tenido, que parece un poco conservador, es que siempre esa parte del empresariado organizado se compara con la OCDE, ¿no? Entonces siempre hay una visión como extranjerizante sobre la competitividad que tenemos, ¿no? Creo que es importante, bueno, que los empresarios ahora son de muchos signos, ¿no? Y estamos con el Tratado de Libre Comercio, estamos con las comunidades y estamos en las grandes licitaciones gubernamentales que hacen las carreteras, que son los proveedores de Pemex. Esos son los empresarios del gobierno, ¿no? Sí, claro. Hay en la apertura del sector energético, en esta entrega de los recursos del subsuelo mexicano a las empresas extranjeras, en cada caso hay un socio nacional. Sí. En cada caso hay una familia empresarial beneficiada por esas concesiones. Yo les propongo que vayamos a escuchar al gran León Chávez Teixeiro con esto que se llama Se está desmoronando. Vale, y ahorita seguimos aquí. Escuchen el final, por favor. Venga. Los otros que no se han mencionado en esta mesa, que son todos los representantes de la iglesia en nuestro país. ¿Qué pasa con esta otra parte religiosa? ¿Podemos entrar un minutito en ese camino o mejor nos regresamos para otro lado? ¡Hijo! Yo creo que hay, digamos que el ámbito religioso pues amerita un análisis muy particular. Es muy porque complicado. Afortunadamente hoy vivimos en una circunstancia en la que estamos hablando de una religiosidad que tiene muchas expresiones, ¿no? De muchas iglesias, de muchas posturas políticas. Sí creo, eso sí, siempre tengo un poco la impresión que valdría mucho la pena analizar hasta qué punto la espiritualidad se cuela, digamos, o se manifiesta de diferentes maneras en la política. Y tengo la impresión, pero sí, ya es como irnos a otra cosa de lo que yo había pensado, que hoy hay una especie de sustrato del fenómeno religioso que está alimentando también la voluntad de cambio, digamos, ¿no? Sí, pero también Norberto y también Onésimo Cepeda y también... Sí, es que está también pasando lo contrario, no obviamente hay un fuerte dique. Así como hay pluralidad, habría que ver cuántas de las iglesias que son plurales ponen a votación o a preguntar, no sé, ¿qué opina usted de los derechos humanos? Ninguna iglesia tendría por qué cuestionar los derechos humanos ni someter a votación los mismos en nuestra ciudad. Eso está en riesgo, en nuestro país eso está en riesgo. Y muchas cosas están en riesgo, otras que no tienen que ver con la iglesia. ¿Qué camino vamos a seguir, Alberto Betancourt? Sí, quisiera antes aclarar por los comentarios que ha habido en redes que por supuesto en cierto sentido, y por eso empecé mi intervención con ese dato, por supuesto que en cierto sentido me alegra y me parece absolutamente justo y encomiable el voto de castigo
a los partidos del Pacto por México y desde luego la terrible sanción que va a caer si se cumplen los pronósticos sobre el PRD. Me parece que la degradación de la que fue objeto pues amerita efectivamente que la gente nos manifestemos y expresemos nuestro repudio a esa, digamos, traición al voto que se le otorgó en 2012. Lo aclaro porque no se vaya a pensar que... Otra cosa, decía que me daba tristeza en otro sentido. Pues digo, ojalá hubiera habido otra historia, ¿no? Que no fuera la de una camarilla que ocupó a ese partido y lo destruyó, ¿no? Sí, en ese sentido. Ya que lo destruyó, pues me da gusto que reciba su sanción, por supuesto. Decíamos un poco lo mismo del PAN también, ¿no? O sea, ahí había, y lo dijimos aquí alguna vez con Álvaro Arreola, o sea, cuando se pierde un partido político, o sea, se pierde la definición de un partido político, se pierde mucho, porque entonces ya hay una parte de la discusión que no está. Entonces, sí, independientemente de las personas y de lo que se han convertido esos partidos y quienes se encarnan hoy a esos partidos, pues sí es triste que ciertas ideas y ciertos ideales en la historia de México, de pronto por asuntos utilitarios se hayan perdido y se puedan dejar así, que podamos tener, insisto, la fórmula Barrales Anaya y que tengan junto al jefe Diego y que de pronto todo lo que era ya no es. De pronto Mariana Boy y Miquel Arreola ya no se caen bien. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Quisiera mencionar rápidamente dos ideas. La primera es que me ha llamado mucho la atención cómo se han ido revelando en los últimos días algunos detalles de lo que fue el acuerdo y posteriormente la ruptura de Ricardo Anaya con el presidente de la República. Pero lo primero que quisiera yo, pues digamos, preguntar al aire al auditorio, y creo que es el caso, estamos en una elección en la que parece que el presidente Enrique Peña Nieto perdió el control de la sucesión presidencial. Y eso, desde mi punto de vista, eso es una excelente noticia en el sentido de que no logró imponer a su candidato y pues ahora está en una encrucijada tremenda a ver cómo la resuelve. Pero ha intentado muchas cosas. Una cosa que ha salido a la prensa, que publicó, por ejemplo, Salvador García Soto, es el hecho de que Ricardo Anaya tuvo una reunión en Los Pinos el 20 de enero de 2017, en la que pactó con Enrique Peña Nieto la candidatura de Josefina Vázquez Mota para que ésta estuviera jugando el papel de golpear permanentemente a la maestra Delfina Gómez. Como resultado de esa reunión, insisto en que yo estoy citando la fuente que lo dice, a mí no me consta, estoy citando lo que dice la columna Serpientes y Escaleras. Como resultado de esa reunión se le entregaron 1,000 millones de pesos. Y él, según esta versión, complementada por lo que publica en el último número de la revista Proceso Genaro Villamil, nunca entregó ese dinero a Josefina Vázquez Mota. Después vino la ruptura, alguien filtró un video en el que acusaba a la familia de Vázquez Mota de tener vínculos con el lavado de dinero, se rompió el pacto entre Peña Nieto y Ricardo Anaya, comenzó una relación de competencia y odio, pero el hecho, y esto es algo que me llamó mucho la atención, es que yo por supuesto me imagino que deben estar muy preocupados por lo que está pasando. Bueno, pues resulta que todavía el día anterior al tercer debate presidencial había un grupo de emisarios del PRD que estaba negociando con la presidencia de la República, vuelvo a la versión de García Soto, en otro de los números de su columna, que estaba negociando con el presidente de la República la posibilidad de montar una operación de voto cruzado en los estados. Sí. Es decir, que en aquellos estados en los que el PRI fuera adelante, los candidatos de la coalición PAN-PRD se sumaran a apoyar al PRI. Y en aquellos casos en los que fuera en segundo lugar el candidato de este frente, fueran apoyados por el PRI. Y el día del debate se rompió esa alianza soterrada que tenían. Entonces me llamó mucho la atención y me preocupó, por supuesto, que pues van a seguir haciendo hasta lo imposible por impedir un cambio de rumbo en el país, y tienen un oficio político y unas mañas gangsteriles que van a hacer que seguramente el día de la elección pues vamos a estar ante una intensa actividad y pasionalidad política de quienes van a intentar impedir todavía el triunfo
de Andrés Manuel López Obrador, o que en su caso pues van a querer sentar las bases para negociar con él en la condición de mayor fuerza posible. Yo no descarto la idea de que Enrique Peña Nieto, ya ante la contundencia de su derrota, de la derrota de su candidato, haga algo como lo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? Negociar rápidamente la derrota antes de perder todas sus fichas, o como hizo Porfirio Díaz antes de esperarse a que su ejército se desmoronara. A la primera batalla perdida en Ciudad Juárez, renunció, y eso le permitió renunciar con todas sus fuerzas intactas. Ahora, yo pienso que Andrés Manuel López Obrador representa esta voluntad de cambio nacional, y creo que, por eso iba lo del príncipe, en muchos sentidos se está convirtiendo en una especie de mito, no en el sentido de que sea una farsa o algo por el estilo, sino en el sentido de que como político está teniendo la capacidad de concitar una gran cantidad de fantasías colectivas, de erigirse él como depositario de esta voluntad de cambio, y creo que ahí lo que vamos a tener necesidad de hacer es, pues, digamos, aprovechar en el buen sentido posible todos los auténticos cambios que puede conllevar este triunfo electoral, la cancelación de la reforma educativa, la cancelación de la reforma energética, la no construcción del aeropuerto, y tenemos que ser muy hábiles, digamos, para lograr que no vaya a haber una situación de negociación de estos puntos. A mí me ha alegrado mucho cuando veo que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador va hacia definiciones muy concretas, por ejemplo, en torno al aeropuerto, y me preocupa mucho cuando ocurre lo contrario, cuando dice cosas como... Si lo pagan los empresarios, todo si los contratos estuvieron bien. Entonces, me gusta mucho el desplegado que sacó el Frente de Defensa de la Tierra, diciendo, oigan, es que no estamos jugando, ¿no? Si ya habían dicho ustedes que se iba a suspender el aeropuerto, hay que suspenderlo. Y yo creo que ahí, por eso iba lo del príncipe, nosotros tendríamos que recordar que los que tenemos el poder somos nosotros. No depositarnos en alguien, sino consolidar este ejercicio que realmente me alegra y me parece histórico, en el que podemos expresar nuestra voluntad y podemos expresarla haciendo uso de nuestro poder. Y yo creo que con todas las limitaciones del caso, lo más probable es que este próximo 1 de julio vamos a asistir a una gran acción de ejercicio de poder de la sociedad mexicana, que con todas las limitaciones y contradicciones del caso va a expresar su voluntad de cambio. Esta conversación ha estado verdaderamente buena, querido Alberto Betancourt. No queremos que se termine, sabemos que tienes que irte, pero hay muchas reflexiones que se van a quedar y muchas preguntas. Si el poder está en nosotros, en esta ocasión, si finalmente decimos, ahora sí nos va a tocar, habrá que prepararnos, ¿no? Había un comentario en redes sociales que decía, muy interesante toda la propuesta de Marichuy, se tiene que preparar más, porque la vamos a volver a ver, y eso es algo que da gusto. Vamos a volver a escuchar sus palabras, vamos a volver a saber de ella. Un proyecto más sólido la próxima también nos vendría bien, y un proyecto que nosotros planteemos también nos vendría bien, no solo la furia, el tuit, ay, yo quiero esto. Nos vamos a preparar como es que con temas como la privatización del agua, los niños enjaulados, ¿no? El hecho de tener un gobierno casi como el de Pétain en la Francia ocupada, que en lugar de indignarse ante lo que está pasando mantenga esta actitud, ¿no?, inaceptable, pues yo creo que impele a manifestar esta voluntad de cambio. Y a incluir a todos aquellos que no se sienten representados por esa propuesta. O sea, creo que parte del diálogo, y es a lo que le tendríamos que apostar, pasa por, y bueno, ¿y qué hacemos? O sea, cuando despertemos el 2 de julio y haya una línea entre los mexicanos que ganaron y los que perdieron, porque así se está planteando este proceso electoral, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la línea? ¿Vamos a hacerla más marcada? ¿Vamos a convertirla en una zanja, en un muro? No, yo creo que la voluntad de cambio lo que plantea es justamente la necesidad de profundizar la democracia mexicana en todos sus espacios. Y profundizar la democracia implica resolver las cosas de una manera diferente a como se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que hemos estado viviendo hasta ahora es un régimen profundamente autoritario en todos sus niveles y escalas, y coincido contigo. Consecuentemente,
Después de la elección lo que tenemos que hacer es profundizar la democracia, escuchar todas las voces. Y antes de la elección, Alberto, perdón, pero es que la respuesta a un disenso no puede ser una avalancha de odio, que es lo que está sucediendo. Ayer hablábamos de redes sociales, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que está sucediendo en el café. O sea, ¿por qué en México no hablamos de charlas de sobremesa como en Tabasco y en Villahermosa, en Tabasco y en Veracruz? Hoy los dos reporteros hablaron de eso. Pues porque si no estás de acuerdo conmigo, te liquido. Esa ha sido la dinámica de esta Gramsci campaña. habla en sus comentarios sobre El Príncipe justamente que la política consiste en una permanente reconfiguración de las pasiones políticas, y yo creo que esa reconfiguración tiene que tender desde luego a la conformación de una actitud dialógica en el país que no ha existido hasta el momento, que ha sido negada sistemáticamente y que ha llegado pues incluso al exterminio de los opositores, como ocurrió por ejemplo en Nochistlán. Eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que yo espero que nos toque presenciar muy felizmente. Yo por lo pronto les propondría que nos despidamos con una interpretación de rap de Victoria Cuacuás y les recomiendo que escuchen lo que hace mi amiga Andrea Oria en la lira cuando toca este llamado a practicar la esperanza. Muchas gracias. Gracias, querido Alberto Betancourt. Todavía no nos vamos, tenemos mucho que decir. Todavía no nos vamos y todavía nos corren. Tenemos muchos libros, Juana Inés. Un abrazo a Julieta Jiménez Cacho, que me está diciendo que Julieta. Diego Luna y otros actores están llamando a reflexionar sobre el día después. Justamente nosotros ya tenemos más o menos armado el programa del 2 de julio y va a ser sobre cómo nos reconstruimos. Estuvimos escuchando a Diego Luna en casi todas las estaciones de radio y en casi todos los canales de televisión pudimos ver esta propuesta. Fue muy interesante, por supuesto, es una de las muchas que hay tratando de pues pacificar y unificar a todos los ciudadanos después del día de las elecciones, que esta sea una de las muchas propuestas que se sume a ese diálogo pacífico y a ese abrazo postelectoral que vamos a necesitar todos. Lo preelectoral, hay que decir que durante toda la semana que entra vamos a estar hablando sobre cómo llenar la boleta, qué invalida el voto, qué no, cómo las combinaciones posibles. Si usted es funcionario, si usted es votante, cualquiera de las dos posibilidades y tiene dudas sobre estos temas, sobre las resoluciones, porque hay muchas resoluciones que no tienen tan claras de pronto los funcionarios que van a visitar a cada uno de los representantes y demás. Entonces, júntelas, mándenoslas por redes sociales, @PMovimiento, Primer Movimiento, 55 36 43 39, el Así teléfono, primermovimientounam@gmail.com. Ya ibas a dar el tuyo, ¿verdad? Pues a mí está en el periódico, también me lo pueden escribir. Pero bueno, y también vamos a regalar, gracias a la Coordinación de Humanidades, la Casa de las Humanidades nos invita al Viernes de Libros. Van a hablar sobre Amores, 3 libros de Ovidio, de esta biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum mexicana, que es parte de los grandes orgullos de la universidad. Amores de Ovidio, 2 libros que vamos a regalar por teléfono. Yo los quiero. En esta ocasión, de verdad, no me puedo quedar con uno. Son buenísimos. No, porque nos los mandó. Muchísimas gracias a Mariana González Pichardini, que nos manda libros y nos invita mañana, viernes 22 de junio, a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza, en Coyoacán. Ahí se va a presentar Ovidio, Amores de Ovidio. 2 ejemplares que se van a dar por teléfono 55 36 43 39, 55 36 43 39. Y recuerden que solo hasta el 29 de junio pueden venir por sus libros, porque el resto de esta estación sale de vacaciones, los demás aquí vamos a estar. En Los Amores de Ovidio es donde sale esta escena de los amantes, de los sucios amantes, ¿no será? Bueno, no lo vamos a abrir, se los vamos a entregar cerradito. A ver. Son 2 ejemplares nada más, no sé por qué. 3. Dos. ¿Juro? Dos. Que solo son 2. Son Juro dos. que no me quedé uno, te los juro.
55 36 43 39, @PMovimiento, /Primer Movimiento UNAM. Sigamos haciendo comunidad todos juntos, hagamos este programa entre todos y por lo pronto nos vamos despidiendo. Elda Cepeda nos llama para comentarnos una cosa sobre la gente que recoge la basura, que le están pidiendo sus credenciales de lector. Lo vamos a guardar para ver qué hacemos con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Inés de Esa, muchas gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias, equipo de Radio UNAM, equipo de TV UNAM. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 y nos vemos de 8 a 10 en Primer Movimiento. Y pues gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.